Esa roca negra es el martillo de Dolerita, y cuando Ben estaba mencionando desde debajo de estas marcas de excavación, entonces quieren afirmar que así lo hicieron, que estaban golpeando con esta roca, básicamente, hacia arriba. Durante décadas nos dijeron que los egipcios tallaban granito con nada más que martillos de Dolerita. Lento, primitivo, simple. Probablemente sean para probar la calidad del granito, ¿verdad? Cuando estás buscando una gran pieza única de granito. Entonces, la IA analizó las extrañas marcas de excavación en Asuán, y los resultados desmontaron la vieja historia. Estos cortes son demasiado precisos, demasiado uniformes, demasiado avanzados para provenir de golpear la roca con herramientas de piedra. Entonces, ¿qué los creó? ¿Una técnica perdida? ¿Una tecnología temprana que nunca supimos que existía? Una cosa está clara. Lo que sea que ocurrió en Asuán no fue simplemente martilleo, y la inteligencia artificial puede haber expuesto un capítulo oculto de la historia antigua, la cantera que no debería existir. En Asuán, en el sur de Egipto, a unos 680 kilómetros de El Cairo, se encuentra la antigua cantera de granito. Investigar algunas características raras y notables de la antigua cantera de granito en Asuán, en el Alto Egipto. Un lugar que se siente menos como un sitio arqueológico y más como una zona de trabajo abandonada congelada a mitad de tarea. Esparcidos por su vasta superficie de granito, hay bloques a medio tallar, proyectos a medio terminar y herramientas abandonadas como si los trabajadores hubieran desaparecido de repente en medio de la tarea. Pero una cosa aquí llama la atención de todos, las extrañas marcas curvas que cubren casi todas las caras de roca. Estas son las famosas marcas de escamas egipcias. Aparecen en todas partes, en las paredes, en lo profundo de los estrechos ejes y en el obelisco inacabado, el más grande conocido en Egipto. Se cree que esta enorme piedra fue encargada por la reina Hatshepsut alrededor del año 1500 a.C. y habría tenido más de 41 metros de altura y pesado más de 900 toneladas si se hubiera completado. El arqueólogo británico Reginald Engelbach, quien inspeccionó el obelisco en 1922, calificó su extracción prevista como uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás concebidos en la antigüedad. Las marcas que lo rodean son todas del mismo tamaño y profundidad, perfectamente alineadas en filas, incluso debajo del granito donde todavía se conecta con el lecho rocoso. Es como si la herramienta que los hizo pudiera cortar piedra con facilidad. Los arqueólogos han dicho durante mucho tiempo que estas marcas provienen de golpear con bolas de dolerita, una piedra más dura que el granito. Las demostraciones muestran que con suficientes golpes, el granito puede desgastarse, pero lo que sucede en la práctica no coincide con lo que se ve en Asuán. Los golpes manuales dejan abolladuras al azar, no perfectas, incluso surcos que se extienden en líneas rectas durante docenas de pies. Luego están los pozos de prueba profundos, de unos 12 metros de profundidad y apenas lo suficientemente anchos para que una persona pueda estar de pie. Sus paredes están cubiertas con las mismas marcas precisas de excavación de arriba a abajo. Trabajar en espacios tan reducidos sin aire ni luz y de alguna manera mantener cada ranura idéntica parece imposible. Solo el polvo habría asfixiado el espacio en pocas horas. Sin embargo, el granito dentro de esos ejes parece pulido, no golpeado. Aún más extraño, las marcas alrededor del obelisco inacabado no muestran diferencia en el espaciado o la profundidad, aunque los trabajadores habrían tenido que girar y agacharse bajo una enorme losa de 1000 toneladas para hacerlas. Un verdadero martilleo habría producido resultados desiguales. Estos no lo hicieron. Con el tiempo, los métodos de extracción de piedra en Egipto cambiaron, desde estas marcas de excavación hasta técnicas de cuña y cincel, y luego a herramientas de metal. Sin embargo, los métodos más antiguos, supuestamente más primitivos, produjeron los monumentos más grandes y perfectos. Cuanto más avanzadas se volvían las herramientas, más pequeños eran los proyectos. El progreso, curiosamente, parecía retroceder. Durante siglos, las marcas de excavación fueron ignoradas, simplemente otro misterio sin resolver. Pero cuando la inteligencia artificial analizó recientemente sus patrones, descubrió algo oculto. Una secuencia deliberada esculpida en el granito, un patrón que podría no solo decirnos cómo trabajaban, sino quién realmente les enseñó cómo. Impactantes hallazgos de inteligencia. Durante años, los arqueólogos solo podían adivinar cómo se hicieron las extrañas marcas en la cantera de Asuán. Scoop marks. So how would you possibly achieve that with a hand stone hammer pounding away sideways in order to be able to... Pero cuando la inteligencia artificial los examinó, no solo vio granito, vio patrones. Los investigadores alimentaron miles de imágenes de alta resolución en redes neuronales entrenadas para detectar rastros de fabricación invisibles al ojo humano. El sistema no estaba influenciado por teorías o suposiciones. Se centró solo en la forma, la profundidad, el espacio y la textura. Los resultados revelaron orden dentro de lo que parecía ser caos. Cada marca de excavación siguió el mismo camino, el mismo ángulo, la misma curva y el mismo punto de salida, repetido con una precisión casi mecánica miles de veces. El golpeo humano crea abolladuras aleatorias y profundidades inconsistentes.
Sin embargo, estas marcas parecían suaves, deliberadas y uniformes, como si hubieran sido hechas por un proceso que nunca dudó ni se cansó. Luego vino el giro inesperado. Bajo magnificación, los investigadores notaron tenues huellas espirales dentro de cada marca, patrones sutiles que se curvaban hacia adentro y luego hacia afuera. Esa geometría no coincidía con los efectos del martilleo. Se asemejaba al movimiento de una herramienta de corte moviéndose con una rotación guiada constante. Cuando el sistema midió el espaciado de estas marcas a lo largo de las paredes de la cantera, encontró una precisión sorprendente, menos del 5% de variación en más de 30 metros. Para contexto, los canteros experimentados que trabajan a mano típicamente logran tasas de variación del 15 al 20% en distancias similares. Ese nivel de control sugiere un movimiento guiado, quizás algo que estabilizara o dirigiera el camino de corte a través de largos tramos de granito. Para los investigadores acostumbrados a cinceles y piedras de percusión, esto fue un cambio importante de perspectiva. El análisis de los patrones geométricos ha hecho comparaciones con los métodos modernos de corte de precisión, aunque los paralelismos tecnológicos directos siguen siendo especulativos. La consistencia, los perfiles curvados y la geometría repetitiva sugerían una técnica intencional más que un impacto aleatorio. Aunque nada apunta concluyentemente a un mecanismo específico, las marcas no se comportan como superficies típicamente trabajadas a mano. Siguen un ritmo que se siente estructurado, como si estuvieran moldeadas por un movimiento controlado y repetible en lugar de golpes improvisados. Estos hallazgos no resolvieron el misterio, pero lo replantearon. Si las marcas de los surcos realmente reflejan un nivel de precisión difícil de lograr con herramientas simples, entonces la pregunta real se vuelve más amplia. No es solo cómo se hicieron las marcas, sino qué tipo de conocimiento permitió a los trabajadores antiguos producir resultados tan consistentes en una de las piedras más duras de la Tierra. Debajo del granito. A primera vista, los profundos ejes verticales de la cantera de Asuán parecen simples, solo agujeros estrechos en la roca. Todavía se pueden encontrar muchos pozos de prueba en Asuán, que fueron excavados utilizando el método de cucharón que probablemente se usó para determinar la calidad del granito. Los libros de texto los llaman fosas de prueba, supuestamente hechas por antiguos maestros canteros para verificar la calidad del granito bajo la superficie. Dado que las capas superiores a menudo estaban agrietadas o desgastadas, tenían que cavar más profundo para encontrar piedra más fuerte y limpia para templos y obeliscos. En teoría, suena lógico, pero una vez que miras más de cerca, las cosas dejan de tener sentido. Algunas de estas fosas descienden 15,24 metros directamente a través de granito sólido, apenas lo suficientemente anchas para que una persona se pueda meter. Sus paredes son perfectamente verticales, los suelos casi nivelados, y cada centímetro está revestido con la misma marca de excavación suave y curva que se ve en el resto de la cantera. Estar de pie por encima se siente como asomarse a un vacío hecho por el hombre, oscuro, simétrico e inquietante. Ahora imagina ser el trabajador dentro, 1 metro de espacio, sin luz, sin circulación de aire. Según la teoría principal, se supone que alguien bajó con una piedra de golpeteo y trabajó durante meses, golpeando el granito golpe a golpe, mientras mantenía cada línea perfectamente recta. Eso por sí solo desafía la creencia. El polvo habría llenado el pozo en cuestión de minutos, asfixiando a cualquiera dentro. Sin ventilación, sin herramientas para limpiar escombros y sin espacio para moverse, habría sido imposible. Sin embargo, las paredes permanecen impecables. No hay señales de fatiga, golpes desiguales o errores. Aún más desconcertante, cada pedazo de granito removido tuvo que ser levantado a través de esa misma abertura estrecha. Miles de cargamentos de escombros solo para probar la roca. El esfuerzo no coincide con la explicación. Ahí es donde la inteligencia artificial intervino. Los investigadores modelaron las dimensiones y posiciones de las fosas utilizando software geológico y los resultados lo cambiaron todo. Las fosas no eran aleatorias. Estaban alineadas precisamente con las líneas de falla naturales y las zonas de estrés que atraviesan el granito. Esta observación fue hecha por primera vez por Engelbach en los años 20, aunque él no tenía explicación de cómo los antiguos trabajadores identificaron estas características estructurales invisibles. En el momento en que se suponía que este trabajo se estaba realizando, básicamente solo tenían un nivel de tecnología equivalente al bronce. Cuando se visualiza en 3 dimensiones, formaron una cuadrícula clara, como un plano de la propia roca. Cada eje intersecaba el punto de fractura ideal para extraer grandes bloques con un esfuerzo mínimo. Quien diseñó este sistema claramente entendía cómo se comporta el granito bajo presión, conocimiento que hoy requiere mapeo sísmico y modelado subterráneo. Algunas minas incluso tenían túneles laterales que se ramificaban horizontalmente, siguiendo densas vetas de cristal y evitando zonas débiles. La IA determinó que estos no eran caminos al azar, sino exploraciones intencionadas, como si los constructores pudieran percibir la estructura interna de la piedra en tiempo real. Ese nivel de precisión va más allá del músculo y el instinto. Sugiere herramientas avanzadas capaces de medir y ajustar mientras trabajaban el rompecabezas de plasma.
Algunos investigadores han notado que las superficies lisas de las marcas de excavación se asemejan más al corte térmico que a la abrasión mecánica. Aunque esta observación es intrigante, no se ha encontrado evidencia arqueológica de herramientas de trabajo en piedra de alta temperatura en Asuán. Aún así, las marcas permanecen inusualmente uniformes, curvadas, consistentes y carecen de la textura fragmentada que típicamente produce el martilleo. Los perfiles limpios han llevado a algunos ingenieros a compararlas con piedras modernas alteradas por calor, aunque tales comparaciones son limitadas y no definitivas. La idea no es que los trabajadores antiguos usaran plasma o antorchas, sino que las marcas comparten ciertos rasgos visuales con superficies modeladas por calor controlado. Cuando los ingenieros utilizaron sistemas de calor concentrado en granito durante experimentos modernos, observaron depresiones redondeadas en forma de cuenca con contornos internos suavizados y bordes superiores definidos. Entre estos cortes quedaron delgadas crestas de piedra intacta, formando patrones que reflejaban vagamente las impresiones en forma de cuadrícula en las paredes de la cantera de Asuán. En esta área restringida, las pinturas en las paredes podrían haber sido hechas mucho antes de que la gran civilización dinástica egipcia comenzara. Estas similitudes eran más visuales que funcionales, provocando curiosidad en lugar de conclusiones. Las trincheras que rodean el obelisco inacabado también muestran bandas verticales que se curvan suavemente en la parte inferior, una geometría que ha sido comparada con el movimiento de una cabeza de corte guiada. La coincidencia no es exacta, pero el parecido es lo suficientemente cercano como para que algunos investigadores hayan señalado el paralelo como un punto digno de más estudio. Incluso los anchos de los canales, alrededor de 40 centímetros, coinciden con la separación vista en ciertas demostraciones modernas de corte con múltiples boquillas, aunque no se puede establecer un enlace directo. En la práctica contemporánea, las herramientas térmicas, como los cortadores de chorro de llama, utilizan la combustión de oxígeno y combustible para alcanzar las temperaturas extremadamente altas necesarias para debilitar la estructura cristalina del granito. Estos sistemas transformaron los métodos de corte de piedra a mediados del siglo XX. Su principio subyacente, utilizando calor constante para separar material, ofrece una comparación útil para comprender cómo se pueden formar ciertas texturas, incluso si las marcas antiguas surgieron de medios completamente diferentes. El propósito de estas comparaciones no es asignar maquinaria avanzada al pasado, sino destacar que las marcas de Asuán no se parecen a los impactos típicos de herramientas manuales. Su suavidad, geometría curva y espaciamiento repetitivo sugieren una técnica controlada que podría haber implicado más que un simple martilleo. Con el motivo de Dendera dejado de lado y sin imágenes especulativas involucradas, el enigma regresa al granito en sí. Las marcas parecen formadas por un proceso que mantiene una dirección constante y una presión uniforme, dejando superficies que parecen dibujadas en lugar de golpeadas. Si estos patrones reflejan un método refinado en lugar de la fuerza bruta, entonces la pregunta más profunda no gira en torno a dispositivos antiguos, sino al conocimiento antiguo. Porque si los trabajadores de Asuán hubieran dominado una técnica capaz de moldear el granito con tal precisión, entonces el verdadero misterio puede no estar en descubrir una herramienta no vista, sino en comprender los principios en los que confiaron mucho antes de que los cinceles de metal fueran comunes. Química de los antiguos. ¿Qué pasaría si el verdadero secreto de la cantera de Asuán no fuera solo sobre fuerza, sino sobre la materia misma, donde la química y la mecánica trabajaban de la mano? Cuanto más profundo miras, más la historia comienza a girar. Cada ranura en el granito, cada marca curva parece parte de un mensaje más grande dejado atrás. Algunos dicen que fue simplemente esfuerzo humano, trabajadores con cinceles de bronce, martillos y paciencia, pero otros creen que algo más estaba en juego. Una teoría que está causando revuelo es la teoría del natrón propuesta por el investigador Marcel Foti. Él sugiere que los antiguos egipcios podrían haber utilizado más que herramientas, podrían haber utilizado ciencia. El natrón, un mineral natural rico en carbonato de sodio, estaba por todas partes en el antiguo Egipto. Se utilizó en la momificación, limpieza y fabricación de vidrio. Entonces, ¿qué pasa si también jugó un papel en dar forma a la piedra? Según Fotey, calentar natrón sobre granito podría desencadenar una reacción con el cuarzo de la roca, creando una capa de silicato de sodio, también conocido como vidrio soluble. Eso debilitaría temporalmente el granito, facilitando su tallado. Los críticos señalan que no se han encontrado residuos químicos de este proceso en la cantera. Sin embargo, tales rastros podrían no sobrevivir a miles de años de intemperie. La idea suena loca, pero no imposible. El ablandamiento químico podría explicar algunas de las curvas más suaves y las texturas superficiales inusuales encontradas en el obelisco inacabado de Asuán. Los estudios de imágenes de inteligencia artificial realizados por investigadores independientes en el año 2024 revelaron patrones de residuos inusuales en ciertas marcas de cantera, patrones que no coincidían con el desgaste estándar de herramientas. Algunos incluso sugirieron que podrían señalar tanto una interacción mecánica como química. Pero luego hay otro lado en el debate.
La precisión de los cortes, la profundidad de las marcas de los huecos y los patrones de rotación encontrados en el granito, todo apunta a algo más allá de la química, posiblemente mecánico. Los escaneos 3D asistidos por IA han revelado estrías que se parecen sorprendentemente a las hechas por herramientas rotativas. Podría ser que los constructores usaran una combinación de métodos, una especie de tecnología híbrida perdida donde el calor, el sonido y el movimiento trabajaban juntos. Sea lo que sea, la evidencia apunta a una sofisticación mucho más allá de lo que describen los libros de texto. Y si eso es verdad, entonces la siguiente pregunta es clara. ¿Qué tipo de máquina podría haberlo hecho posible? El problema de la réplica. Aquí está el problema que todavía desconcierta a los expertos. Las misteriosas marcas de cucharón en Asuán. Durante años, los investigadores modernos han intentado copiarlas usando las mismas herramientas primitivas que supuestamente tenían los antiguos egipcios. Han pasado horas golpeando granito con piedras de dolerita. El cantero Roger Hopkins intentó esto para Nova en el año 1999, trabajando durante 3 semanas para producir depresiones ásperas que poco se parecían a las marcas uniformes de Asuán. El resultado siempre parece el mismo, áspero, desigual, denso. Cada golpe cae ligeramente fuera de cada marca a una profundidad diferente. Parecen humanos, torpes y cansados. Las marcas reales son lisas, idénticas y sorprendentemente precisas, como si fueran talladas por algo que nunca paró a descansar. Este fracaso obligó a los expertos a replantearse todo. Algunos imaginaron enormes estructuras de madera que podrían levantar y dejar caer pesos para golpear el granito con una fuerza constante. Tenía sentido en papel, mismo ángulo, mismo impacto cada vez. Pero en la práctica se desmoronó. Construir y mover tales estructuras enormes a través de una cantera habría sido lento e incómodo. ¿Y cómo habrían llegado siquiera bajo los obeliscos inacabados donde las marcas de las palas continuaban sin interrupciones? No cuadraba. Eso no era ingeniería antigua, era un deseo, así que la atención se centró en algo más audaz, vibración. Y si las herramientas antiguas no cortaban por impacto en absoluto, sino por sonido. Los dispositivos ultrasónicos modernos usan vibraciones de alta frecuencia para separar los enlaces moleculares, dejando atrás superficies impecables y lisas como el vidrio. La semejanza con las marcas de Asuán es asombrosa. ¿Podrían los egipcios haber descubierto una versión más simple de esto? Suena increíble, pero las marcas de excavación no muestran grietas ni líneas de tensión que provengan de la fuerza bruta. Otros fueron más allá, sugiriendo que la energía solar concentrada, enormes espejos concentrando la luz solar, podrían haber ablandado el granito. Suena descabellado, pero los antiguos egipcios entendían las lentes y controlaban el calor mucho antes de que la metalurgia los alcanzara. Pero nuevamente, la teoría no encajaba en todos los detalles. Ahí es donde entró en juego el análisis de inteligencia artificial. Se descartó el simple martilleo, cincelado y pulido. El patrón mostró un nivel de control y repetición que sugería ayuda mecánica, tal vez incluso automatización. La mejor idea hasta ahora, una herramienta cilíndrica rotativa recubierta con un abrasivo duro, presionando y girando contra el granito para formar esas formas de cuchara distintivas. La herramienta podría deslizarse a lo largo de un marco fijo, como una máquina de corte moderna, creando filas uniformes perfectas. Pero una pregunta sigue en pie. ¿De dónde obtuvieron la energía para hacerla funcionar? Porque si realmente lo hicieron, entonces no solo estamos viendo herramientas perdidas, estamos viendo tecnología perdida, la obra maestra perdida de Egipto. El extremo sur de la cantera de Asuán parece bastante simple, un amplio hueco tallado profundamente en la roca. Durante décadas, los arqueólogos creyeron que era un puerto antiguo, una zona de atraque donde se cargaban enormes bloques de granito en barcos y se enviaban por el Nilo. La teoría tenía sentido. Los egipcios eran maestros constructores y planificadores. Crear un puerto justo al lado de su cantera encajaba perfectamente con su reputación de orden y lógica. Pero luego vino una mirada más cercana y las grietas en esa historia comenzaron a mostrarse. El llamado puerto no conecta con ningún río o canal. De hecho, está demasiado alto por encima del nivel histórico del agua del Nilo. No hay señales de una vía fluvial, ni de un canal que conduzca al río. Para que funcionara como un puerto, los trabajadores habrían tenido que cavar un sistema completo de canales o transportar bloques a través de largas distancias, un método que parece innecesariamente complicado para ingenieros tan prácticos. Algo no cuadraba. Fue entonces cuando surgió una nueva posibilidad. El hueco no era un puerto en absoluto. Era una cantera, un lugar donde se había extraído piedra, no donde se atracaban barcos. La pista estaba en la roca misma. Las paredes y el suelo llevaban las mismas marcas de excavación distintivas encontradas en Asuán. Las marcas corrían en líneas verticales y ordenadas, mostrando que los trabajadores o algo habían cortado hacia abajo, removiendo material capa por capa. El patrón se ajusta a la extracción, no a la construcción. Incluso las proporciones del pozo coincidían con otras áreas de cantera, no con ningún puerto conocido de épocas antiguas. Luego vino el descubrimiento que lo cambió todo. Las pinturas de ocre rojo, débiles pero aún visibles, decoraban partes de las paredes de la depresión con aves dibujadas en un estilo único y predinástico.
Ese diseño data de una época mucho antes de los faraones, siglos o incluso milenios antes. Cuando surgió el Egipto dinástico, este estilo artístico desapareció, reemplazado por los jeroglíficos formales. Lo que significa que si estas pinturas aparecieron después de que la piedra fue removida, entonces la extracción en sí misma tuvo que ser más antigua que los primeros reyes de Egipto. Sin embargo, la relación cronológica de las pinturas con respecto a las canteras es debatida, ya que podrían haber sido añadidas a un sitio ya antiguo. Cuando los ingenieros midieron el sitio, los números eran impresionantes. Basado en su tamaño y estructura, la piedra que una vez llenó ese hueco podría haber pesado hasta 5.000 toneladas. Basado en el volumen de la depresión y la densidad del granito, la piedra removida podría haber pesado aproximadamente 5.000 toneladas, aunque esto asumía que el pozo estaba originalmente lleno hasta el nivel del suelo. En comparación, los bloques más pesados en Giza pesan alrededor de 80 toneladas y los obeliscos más grandes conocidos alrededor de 500. Nada en los registros antiguos menciona el transporte de algo de ese tamaño. Y sin embargo, si el bloque alguna vez fue llevado, no hay rastro de él. No hay escombros, ni fragmentos, ni rastro de transporte. Simplemente desapareció. Más tarde, el análisis de inteligencia artificial reveló algo aún más extraño. Las marcas más antiguas, las más profundas cerca de este puerto, mostraban la mayor precisión, los signos más fuertes de corte rotacional y rastros de material duro y abrasivo. Más arriba, en las paredes de la cantera, los patrones se volvían más toscos e imprecisos. La tecnología no avanzó aquí, sino que declinó. El trabajo más antiguo era el más avanzado. El puerto no era un muelle, era una cuna, el molde de una obra maestra desaparecida, creada mucho antes de que se construyera la primera pirámide. Y eso deja una pregunta inquietante. Si pudieron mover un bloque de 5.000 toneladas, ¿qué más construyeron y dónde está ahora? Cuando la historia se reinició. Cuanto más profundizan los arqueólogos en el estudio de las canteras de granito de Asuán, más se altera la imagen histórica. Lo que antes parecía ser un avance directo en la habilidad de Egipto para trabajar la piedra, ahora parece irregular. Las marcas de pala, que durante mucho tiempo se consideraron primitivas, aparecen en algunas de las obras más precisas y ambiciosas jamás intentadas, mientras que periodos posteriores dejaron atrás piezas más pequeñas y notablemente más toscas. En lugar de un progreso constante, el registro muestra una especie de estrechamiento técnico, como si ciertos métodos se desvanecieran gradualmente en lugar de evolucionar. Los estudios de inteligencia artificial agregaron una nueva capa a esta discusión. Cuando los investigadores analizaron los patrones, los primeros ejemplos mostraban el espaciamiento más consistente, las trazas rotacionales más claras y las superficies más refinadas. Curiosamente, las marcas posteriores carecían de estas características. Eso significa que si existiera una técnica especializada, su forma más avanzada podría haber aparecido temprano y luego haber disminuido con el tiempo. El patrón de declive técnico está documentado, pero es objeto de debate. Algunos egiptólogos lo atribuyen a la fragmentación política y al agotamiento de los recursos en períodos posteriores. Otros sugieren que se perdieron técnicas específicas cuando los maestros artesanos murieron sin sucesores capacitados. De cualquier manera, la evidencia apunta a un cambio en lugar de un aumento lineal en la capacidad. La cantera de Asuán puede reflejar un momento en el que equipos altamente entrenados emplearon métodos precisos y disciplinados que no se mantuvieron sin cambios en eras posteriores. La IA no ofreció conclusiones especulativas, simplemente resaltó patrones, geometría, espaciado y consistencia que habían pasado desapercibidos. Estos hallazgos no reescriben la historia de Egipto, pero plantean preguntas válidas sobre cómo se enseñaron, mantuvieron y finalmente alteraron ciertas habilidades a lo largo de las generaciones. Cada marca de excavación representa una técnica que los antiguos artesanos dominaron, pero no registraron por escrito, dejándonos el desafío de descifrar sus métodos a partir de las propias marcas. Esta perspectiva también reformula otros sitios. Las cajas de basalto de Saqqara, las uniones precisas del Templo del Valle y las marcas de perforación limpias en Abu Rawash pueden no ser hazañas aisladas, sino ejemplos de artesanía especializada que alcanzaron su apogeo en ciertos periodos y luego decayeron. En lugar de señalar civilizaciones perdidas, estos casos podrían reflejar cómo los métodos complejos pueden desvanecerse cuando las condiciones políticas, económicas o culturales cambian. Si la IA puede detectar las sutiles firmas dejadas en el granito, entonces los próximos avances pueden provenir no de descubrir nuevos artefactos, sino de volver a examinar los conocidos con herramientas avanzadas. Esperamos que hayan disfrutado este video. Mantente atento para más historias asombrosas.